Saludos, buenas tardes y bienvenidos a La Tarde en Oviedo. Volvemos a hablar de música y de estudios alrededor de la música. Como hace unas fechas, quizás lo recordarán, se encuentra con nosotros Raúl Angulo, director de la Cátedra de Filosofía de la Música de la Fundación Gustavo Bueno. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes. Bueno, que nos presentas lo que es el último o penúltimo trabajo que ha visto la luz, que se trata en esta ocasión de una reedición de un trabajo hasta ahora en digital que lleva por título Salmo de David, Oye Señor, mi súplica, cuyo autor es José Lidón Blázquez. Bueno, ¿qué nos puedes comentar acerca de esta obra y de esta reedición? Bueno, la primera edición fue en 2011 y fue solo una edición en digital, en PDF. Entonces ahora, como estamos sacando todo en papel, pues pensé que era una buena idea retomarlo, sacarlo en papel y darle una revisión. Entonces he corregido unas pequeñas cosas, he ampliado un poco la introducción, pero bueno, básicamente es la misma, disponible en papel. Hay que señalar que la música que estamos oyendo de fondo en esta entrevista corresponde a esta obra, ¿no? Así es. Bueno, no es una versión con intérpretes humanos, sino por ordenador, porque desgraciadamente esta obra no se ha interpretado y parece que no se va a interpretar a medio plazo, pero bueno, al menos se puede hacer una idea, ¿no?, los espectadores de ella. ¿Qué características curiosas te has encontrado al realizar esta reedición? Bueno, en realidad la obra en sí es muy peculiar en muchos sentidos. Primero porque es una obra para voz, en concreto soprano y piano, en la época se diría pianoforte, que yo creo que José Lidón no tiene más obras de este estilo, y además tampoco es muy frecuente en la música española de la época. Sí que son algo más frecuentes las canciones para voz y pianoforte, pero esta probablemente no es una canción. Es una obra larga, que dura cerca de 14 minutos, que incluso quizás en directo, dado que hay mucho recitado, puede ser incluso más larga. O sea, es una obra ambiciosa, muy larga, no es una canción, tampoco el título es Salmo de David, Oye Señor mi súplica, que es una traducción de un Salmo de David, pero tampoco es una obra hecha para una iglesia, porque sería entonces para voz y órgano y el estilo sería muy distinto. Más bien parece una obra dramática, pero hecha para interpretarse en un ambiente casero, ¿no?, de, pues yo sé, el ambiente de la burguesía o de la nobleza, para interpretar en un salón con una cantante y alguien que acompañe al piano. Es una obra extraña, digamos, y yo creo que no hay de este género en ninguna, porque primero es una obra basada en un salmo, una traducción de un salmo, y es no para una iglesia, sino para un salón. No es música sacra, por tanto, a pesar del título. Es decir, no es música sacra en el sentido de que no es música hecha para iglesia, sino es una música de salón, podríamos decir devocional. ¿Qué podemos comentar acerca, vamos a conocer un poco más de cerca al autor? Bueno, porque para los que sois especialistas en el tema es un autor reconocido, pero para el gran público quizás sea completamente desconocido. Sí, bueno, yo creo que sí es desconocido. El nombre, es decir, si uno busca por Google, que es ahora mismo el buscador de todo, pues ya aparecerá ciertas entradas, aparecen los diccionarios especializados en música. Se ha editado la obra de órgano, pero mal editada, en el sentido de que no se ha tenido en cuenta todas las obras ni todas las fuentes, incluso se ha atribuido obras en esa edición que no son suyas, sino de otros autores. Es decir, todavía queda incluso más sencillo de editar, que es su música de tecla, no se ha editado bien, pero las grandes obras todavía están sin editar, y tiene, así como otros autores podemos decir que hemos perdido casi todo, de Lidón podemos decir que hemos conservado casi todo. Se conserva casi todo, pero no se interpreta nada. No se interpreta, primero porque no está ni editado. No está ni editado. Y luego además, pues son obras en general, quitando las obras de teclado, esta obra en general son obras que requieren ya una orquesta grande y un coro grande. Pero bueno, no son más difíciles de interpretar que Haydn o Mozart, por ejemplo. Nos comentabas antes, fuera de cámara, que puede tener incluso esta obra una alusión política en la época en la que se desarrolló, una alusión a la Guerra de la Independencia. Bueno, esa es mi hipótesis, que es difícil de demostrar porque no hay documentos que lo corroboren, pero yo creo que, dada la peculiaridad de esta obra, hemos dicho que es una obra, es una traducción
de un salmo de David, además una traducción que yo encontré exactamente donde la sacó Lidón. En realidad está sacado el texto de Pedro Antonio Pérez Castro y Casado, que es el autor, que se publicó en 1799, un año después de la muerte del escritor, un libro que se llama Los Salmos del Santo Rey David, traducidos o parafraseados en verso castellano. Este es el texto, publicado en 1799, que sirve de base a la música. Entonces, es un salmo de David, pero un salmo que la Iglesia diría penitencial. Es un salmo que originalmente relata cómo Israel sale al exilio, entonces pide perdón a Dios, pero a la vez confía en que Dios le va a asegurar un futuro grande. Sí. Con la llegada del cristianismo, estos salmos, en concreto este salmo, que es el Salmo 101, se interpretó que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, la Iglesia. Y así aparece en la traducción de 1799, aplicado a la Iglesia. Dice en el Salmo, pide el profeta el auxilio de Dios con los sentimientos de la más viva compunción y humildad. Es una oración para el que se aflige viendo los males de la Iglesia. Es decir, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, que sufre persecuciones, ve males. Así se interpretó tradicionalmente. Pero en el contexto de la Guerra de Independencia, ese pueblo de Dios y ese pueblo de Israel se puede interpretar como la nación española. Y realmente leyendo el Salmo, bueno, todo parece apuntar. Continuamente está hablando de referencias al pueblo, a lo que sufre. Así como Israel estaba sufriendo el exilio sí, porque estaba siendo conquistado, pues aquí también hace referencia a los otros pueblos que le conquistan, etc. Y al final acaba con una promesa de una nueva edad de oro. Entonces dice, al final acaben ya mis penas y suspiros prolijos, pues veo que a los hijos de tus siervos, a los hijos de los siervos del pueblo elegido, preparas una eterna mansión. Todos sus descendientes, los descendientes del pueblo, sí, diríamos de la nación, con la virtud divina de tu santa doctrina, serán encaminados a otro siglo mejor. Así acaba, y además la música enfatiza esto de otro siglo mejor, es decir, que vamos a triunfar, va a haber una época mejor. Eso explicaría, primero, por qué está hecho para un salón, o sea, igual el contexto de la Guerra de Independencia, para casas sí, 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 que son antifrancesas, pero el mensaje está oculto en un salmo de David. No es claramente político, es decir, uno puede decir, no, es un salmo devocional, pero cifrado, digamos así, está ahí el mensaje político claro. Yo lo veo bastante evidente. Ya por entonces, en aquella época, el mensaje político tenía sus subterfugios, por lo tanto. Claro, es una manera de... Esto me imagino que estaría hecho para la gran burguesía o para la nobleza, una manera de esconder la verdadera ideología ante los afrancesados, pero a la vez quien quisiera entenderlo pues era evidente. Vamos a hablar ya de lo que es tu trabajo, en este caso vuestro trabajo, bueno, el que realizáis desde esta cátedra de la música de la Fundación Gustavo Bueno. Bueno, ¿cuál es el proceso que realizáis para llegar a descubrir y arrojar luz sobre obras como esta o autores como este? Vas a perdonarme el término, es un poco de arqueología musical. Bueno, no le veo yo mucho sentido eso de arqueología, porque arqueología quiere decir de los principios. En fin, primero habría que distinguir varios sentidos de descubrir, porque hay cosas que no son descubrir. Hay cosas que están ahí y todo el mundo interesado sabe que está ahí. Esto, por ejemplo, procede de la Biblioteca Nacional, pero es una música comprada hace muy pocos años por la Biblioteca Nacional, un librero de viejo. Pero bueno, eso está ahí. Yo fui a la Biblioteca Nacional, de vez en cuando suelo ver qué hay ahí porque suelen comprar cosas y me llamó la atención esta obra porque ya vi que era peculiar.
Entonces, pues simplemente pedí la reproducción y la transcribí. Y después, una vez transcrita esta obra, pues hay que investigar, por ejemplo, el texto, descubrir de dónde procedía, hay que interpretar qué sentido puede tener, ver de qué fecha es. Entonces, en este caso, la partitura no se descubre, está ahí, lo que hay que descubrir es el contexto de su producción e interpretarlo. Pero en otros casos, no en este, pues sí que hay que descubrir la partitura. Puedes ir a un archivo y resulta que sale algo que no está catalogado, que nadie ha visto, o que está mezclado con otra obra. De eso es más raro, pero hay también. Y luego hay otro tipo de descubrimiento, que es una obra que está dejada de lado porque es anónima o está incompleta, y descubres que es de un autor, o que no está incompleta, sino que está completa, o que es otra cosa, o por ejemplo se dice que es una zarzuela, en realidad es una ópera. Es otro tipo de descubrimiento. Es decir, en este caso sería un descubrimiento de decir qué es esto, o sea, de identificarlo. O sea, hay un descubrimiento de existencia. Descubres una cosa que se ve que no existía. Luego hay un descubrimiento de identificar, porque está mal identificado, y luego hay otro tipo de... No, yo no diría descubrimiento, ya es otra cosa, sino de una partitura que se sabe que existe, pero hay que investigarla para entenderla mejor y de dónde viene y a quién iba dirigido, etc. Citabas ahora la ópera, no quería acabar la entrevista sin que comentaras ese aspecto que también nos comentabas antes fuera de cámara. Este hombre, José Lidón, llegó incluso a crear una ópera, bueno, con motivo del 300 aniversario del descubrimiento de América, y no hay constancia. Quiero decir, no se interpreta actualmente. Sí, es una obra que está basada en un pasaje de la Araucana, que es de la conquista de Chile, el famoso poema épico, y que se hizo en 1792, curiosamente en los teatros públicos. O sea, que no se hizo en la corte. Hoy diríamos, no está patrocinado por el gobierno. Bueno, posiblemente estaría patrocinado indirectamente. Es una obra realmente interesante y yo creo muy buena. Pero no, aunque hubo un proyecto de publicarlo, yo creo que no se llegó a publicar. Sí que se hizo en Rusia una interpretación, yo no sé ni cómo sería, ni... No ha llegado noticias de ello, pero bueno, ahí está. Es decir, eso no hay que descubrirlo porque está ahí, y además incluso la partitura original está digitalizada y es autógrafa y no creo que tenga ningún problema de transcripción. Eso sí, hay que echarle mucho tiempo, pero bueno, yo creo que eso tampoco no se va a interpretar a medio plazo, ni igual ni a largo. ¿Y por qué? Una obra muy buena, nos dices, de un autor español, de música española. ¿Por qué esto nunca ve la luz o llega a las tablas de un teatro mayor o menor? Bueno, las causas son múltiples. Una de ellas, y yo siempre lo digo, aunque a mí mismo me sorprende, pero es que la música española se cree que es mala del principio. O sea, vas a un responsable y dices, no, voy a hacer esta ópera española. Y dices, si la música española no es muy buena, es un poco tostón. Eso por de pronto. Y eso es muy difícil también de combatir. Pero luego, incluso si te dan el visto bueno, lo normal, y así se ve por experiencias pasadas, es que le den el proyecto a la gente más inadecuada. No sé por qué. Le dan el proyecto a la gente más inadecuada, es decir, a una orquesta que no está preparada, a un director. Porque muchas veces, si lo hacen las instituciones que lo tienen que hacer, lo hacen pues, bueno, porque es nuestro patrimonio, pero sin creer mucho en el proyecto. Entonces, pues sí, ponen el dinero, pero quizás eligen a dedo al responsable, muchas veces por compromiso, y luego, pues como tampoco ponen mucho dinero, igual se hacen 3 días de ensayos, generalmente el resultado solo es el malo. Eso es así, porque una cosa de estas, hay que tener en cuenta que si se hiciera esa ópera, o incluso en esta misma obra, no hay una tradición interpretativa detrás. No podemos decir, bueno, esto se ha venido haciendo así, es empezar casi de nuevo. Entonces, eso requiere un trabajo de preparación, de enfoque, también convencer a la orquesta de que la música es válida, porque muchas veces este tipo de música es algo distinto a lo que se está acostumbrado a escuchar. Entonces, eso requiere muchísimo más trabajo. Entonces requiere más dinero también, requiere gente preparada,
Y entonces muchas veces los responsables de la programación pues no están preparados, ellos mismos desconocen la propia música y piensan que se puede producir igual que otro tipo de música. Y pues esas son unas razones. Y luego también el público no está preparado. En fin, es una situación compleja, porque además el público, cuando tú te sales de las obras canónicas, Sí. pues responde peor, incluso aunque sea de autores de primera fila. Si, por ejemplo, si aquí interpretas en oído una ópera de Mozart más desconocida, pues posiblemente la reacción sea peor que si pones el Don Giovanni. Una pena. Próximos trabajos, Raúl, en lo que se refiere a José Lidón y otros autores. Bueno, ya está en la prensa una ópera, precisamente, que se interpretó en Burgos en 1741, compuesta por Francisco Hernández Illana, el maestro de capilla de Burgos. Eso ya está hecho. El siguiente proyecto va a ser otro volumen, porque hemos sacado uno, de los cuartetos de cuerda de Cayetano Brunetti, contemporáneo de Lidón, pero eso me imagino que será en 1 o 2 semanas, porque ya está preparado. Y luego estamos trabajando, porque este es el año, en el aniversario de Juan Hidalgo, y hemos sacado 2 volúmenes de su obra, y estoy ya preparando el tercero, que eso va a tardar un poquito más. Y en concreto de José Lidón estoy preparando, pero quizás para 1 o 2 años, una obra grande que no puedo desvelar porque ese es un descubrimiento, pero es una obra grande y yo creo que va a ser una sorpresa en el mundillo. Bueno, de los 4 o 5 que nos dedicamos a esto, pues va a ser una sorpresa. Y además incluso estamos ahora en contacto con un grupo bastante bueno que está interesado en interpretar esa obra. Lo cual es una buena noticia. Bueno, si hay dinero. Bueno, como en todo. Pues muchísimas gracias, Raúl. Estaremos atentos y contaremos contigo de nuevo con tu presencia para que nos hables de estos descubrimientos en los distintos archivos que visitáis y, bueno, arrojar luz sobre estos autores y sus obras. Muchísimas gracias. A ti. Como gracias también les damos a ustedes por continuar con nosotros. Continúen, como les digo, con nuestra programación. Gracias por su atención y buenas tardes.